Las palabras de hoy son Éfeso y Arras. Efesios capítulo 1, verso 1 y 14. Éfeso, del griego Efesos, significa permitido. Ciudad del Asia Menor occidental, cerca de la desembocadura del río Cayster. Estaba situada en la unión de varias rutas de intercambio dentro del mundo griego y sobre el camino principal de Roma hacia el oriente. Adquirió importancia por su posición estratégica, su gran templo, el centro del culto a Diana o Artemisa, sus famosos libros de magia y el poder económico de su asociación bancaria. Fue fundada por los griegos jónicos en el siglo VI a.C. y llegó a ser la capital de la Confederación Jónica de 12 ciudades. En el siglo VI a.C., el rey Creso de Lidia la conquistó. Después de su caída ante Ciro, se integró al imperio persa. 2 siglos más tarde cayó ante Alejandro Magno y luego cambió de dueño varias veces durante los primeros años de sus sucesores. Después estuvo en manos de Seleucidas, quienes los romanos la tomaron luego de derrotar a Antíoco el Grande en Magnesia en el año 190 a.C. La ciudad pasó entonces al reino de Pérgamo. Cuando Atalo III de ese reino la legó a Roma en el año 133 a.C., Éfeso se convirtió en el centro más importante de la provincia romana de Asia, como en la mayoría de las grandes ciudades del Imperio Romano. En Éfeso había una comunidad judía con una sinagoga, y Pablo, como de costumbre, al llegar comenzó su predicación en ella. La primera vez lo hizo brevemente en un viaje de Corinto hacia Jerusalén, durante su segundo y su tercer viaje, también en el cual duró 3 meses en su tercer viaje. Después de ser expulsado de la sinagoga, Pablo tuvo reuniones en una escuela por más de 2 años, hasta que el tumulto lo incitó a salir por el platero Demetrio. Hizo aconsejable que saliera de la ciudad. Según Hechos capítulo 20, versículo 1, para ese entonces había estado 3 años en Éfeso, versículo 31, y probablemente había establecido un sólido centro cristiano desde donde se podía proclamar el mensaje a otras ciudades cercanas de el Asia. Durante su primer viaje, encarcelamiento en Roma, Pablo escribió la epístola a los Efesios y probablemente hizo otra visita a la iglesia después de su liberación. Éfeso sufrió mucho por un terremoto en el año 29 después de Cristo, pero fue reconstruido por Tiberio. A esta ciudad reconstruida llegaron Pablo y Juan. Durante el tercer siglo sufrió una invasión de los godos, quienes destruyeron el famoso templo de Diana. Sin embargo, se recuperó en el año 431. Fue el asiento del tercer concilio general de la Iglesia Católica, en el cual se hicieron declaraciones importantes con respecto a la naturaleza de Cristo, y María fue oficialmente ese año declarada como la Madre de Dios. También fue sitio del gran templo de Diana Artemisa en Éfeso. Hoy simplemente es una depresión en el terreno lleno de agua que también cubre los antiguos fundamentos. Nada queda del templo de Diana Artemisa, sino una depresión que en la estación seca revela algunas de las piedras que formaron su fundamento. Tenía 4 veces el tamaño del Pantenón de Atenas y estaba entre las 7 maravillas del mundo. Dentro de la estructura del templo había 117 columnas. Plinio equivocadamente dice que habían 127, de unos 20 metros de altura, 36 de las cuales tenía escultura de tamaño natural en su parte inferior. Como se la acostumbrara o considerara una diosa de la fertilidad, su imagen mostraba muchos pechos. Su columna se usaron para decorar iglesias cristianas en sitios tan lejanos como Constantinopla
que hoy es Estambul. La siguiente palabra es arras, del griego arrabón, transliteración del hebreo jerabón, prenda, término que tanto en el Antiguo como en el Nuevo se usaba para un sentido legal, para indicar una primera cuota o depósito de una promesa con que la parte contratante sellaba un contrato y se obligaba a pagos adicionales futuros. Pablo afirma que el Espíritu Santo se da a los creyentes como una prenda o garantía de su herencia futura. Que Dios nos ayude a cada día seguir aprendiendo más de su santa y bendita palabra.